ya han pasado 3 carreras y los equipos empiezan a tomar un poquito de sensaciones y empiezan a sacar un poquito de conclusiones de cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen sus coches. Porque han pasado por 3 circuitos muy diferentes. Básicamente la Fórmula 1 ha estado en Bahrein, que es un circuito con un asfalto increíblemente abrasivo y con curva larga también, lo cual mete mucho estrés en los neumáticos. Luego hemos ido a Jeddah, que es el templo de la alta velocidad, un circuito urbano donde además hay muchas curvas rápidas. Ahí puedes ver cómo funciona el coche en esas curvas serpenteantes. Y luego hemos estado en Australia, que es un circuito diametralmente opuesto casi a todo lo que hemos visto antes. Es un circuito semiurbano, sí, un aspecto ahí parecido con el de Jeddah por el tema del asfalto, aunque es verdad que el asfalto de Jeddah es asfalto de circuito de Fórmula 1 y el de Australia es asfalto de calle, por eso tiene muy poco agarre y es muy poco abrasivo. Y además tenemos un tercer sector, un último parcial, las 3-4 últimas curvas sobre todo, que son de agarre puro, son de tracción pura, es agarre mecánico puro, y ahí puedes ver cómo funciona tu coche en esas zonas donde no necesitas tanto la aerodinámica. Entonces, lo dicho, los equipos han empezado a sacar sus principales conclusiones, los jefes de equipo de las principales escuderías ya han hablado de qué les gusta de sus coches, qué creen que tienen que mejorar sus coches, y aquí en soymotor.com, Jorge Iglesias ha leído mucho y ha sacado conclusiones y ha recopilado información, y os voy a traer pues un poquito lo que sabemos hasta ahora de cuáles son los aspectos, la personalidad, las principales ventajas y los principales defectos que tienen los coches de arriba, ¿vale? No he querido hacer esto una sección increíblemente larga, porque si no nos podríamos ir horas y horas. Entonces lo vamos a hacer de lo que tiene más chicha ahora mismo para el Mundial, que he elegido Red Bull, he elegido Ferrari, he elegido Mercedes y he elegido Aston Martin. La elección también por razones obvias, yo creo, ¿no? Entonces, vamos a empezar pormenorizando un poquito cuáles son las ventajas, cuáles son lo bueno que tiene el coche de Red Bull, el RB de este año, y básicamente las fortalezas que tiene el Red Bull, podemos decir que son todas. Las debilidades no encontradas. Si acaso a lo mejor podemos ver que en un circuito poco abrasivo y con frío en el asfalto, como tuvimos en algunos momentos en Australia, pues había graining en los neumáticos delanteros sobre todo, pero poquito más. Hubo un fallo muy aislado mecánico de Max Verstappen al que no podemos achacar, yo creo, al coche, a la construcción del coche, así que eso lo vamos a dejar en cuarentena directamente. Y aparte de todo eso, no hay mucho más, o sea, simplemente Red Bull es la referencia de la parrilla y se acabó. Y los problemas que tuvo Checo Pérez, es verdad que hubo menos ritmo, es verdad que decía que se le había quedado enganchado un tiro-off, pero aparte de todo eso, tenemos que contar con el que el Red Bull ahora mismo es el mejor coche. Le va todo bien, muy pocas cosas le van mal, quizá eso, el tema del asfalto urbano o del poquito frío que había en algunos momentos de Australia, con ese neumático C3, C4, C5, con la gama más blanda de Pirelli, que generó pues ese cierto graining con el que sobre todo tuvo que luchar Checo Pérez en la carrera del domingo, aunque ponemos en cuarentena esa información porque también sabíamos que había algunos problemas en el fondo plano de Checo Pérez. Entonces, vamos con Ferrari, que para mí es la segunda fuerza y me da la sensación que es el equipo, no sé si estaréis de acuerdo, que ha dado un paso adelante más claro, más grande respecto al año pasado. Hay una fortaleza muy clara, hay una cosa en la que han trabajado, han mejorado, y así lo ha dicho el propio Frédéric Vasseur con una sonrisa que le va de oreja a oreja, y es que, señores, el coche ya no va en modo supervivencia, ya se gestionan bien los neumáticos, o al menos mejor que el año pasado. Eso es lo que dice Frédéric Vasseur, que la principal ventaja, la principal fortaleza, donde ha ganado el Ferrari respecto a 2023, es en esa gestión de los neumáticos. Leo textualmente, decía Frédéric Vasseur, donde hemos dado un gran paso es en la consistencia entre los dos compuestos, entre un stint y otro. ¿A qué se refiere Vasseur? A los dos neumáticos, a los dos compuestos que tienes que conservar, que tienes que cuidar, que tienes que montar obligatoriamente en carrera, ¿no? El neumático prime, el neumático, no digo el obligatorio para la carrera, pero el lógico para la carrera, y el neumático option, el subóptimo, es decir, el duro y el medio, porque el blando a veces no se utiliza demasiado. Y lo que dice Frédéric Vasseur es que el Ferrari de este año cuida muy bien esos neumáticos, es más consistente entre compuestos, y el coche, por tanto, dice Vasseur, es más fácil de conducir. Esa es la clave, y esa es una de las cosas que, por ejemplo, pedían mucho los pilotos y que se acaba cumpliendo, y es que el Ferrari del año pasado era un coche impredecible, era un coche difícil de conducir, era un coche que no sabían cómo tomarlo. Se ha escuchado a los pilotos, lo dijo Carlos Sainz en la presentación, lo dijo también Charles Leclerc, el coche ahora es más dócil y parece realmente que está funcionando, parece que de verdad ese Ferrari pone menos apuros a Carlos y a Leclerc. ¿Cuál es la principal ventaja también de esto? Que es más fácil el coche para entender y por tanto para evolucionar, para hacerle el setup. ¿Por qué? Porque eso significa que desde la primera sesión de libres, desde los libres 1, se puede identificar fácilmente hacia dónde tiene que ir el setup del coche. Se puede leer claramente cómo va a comportarse el coche con X neumático, cómo
cómo se comporta el coche con X temperatura, en X momento de pista, con cierta carga de gasolina, en cierto modo de motor, y ahí ya puedes hacer un setup que te venga muy bien para la clasificación y para la carrera. Lo bueno de este Ferrari, lo dice también Frédéric Vasseur, es que es fácil de identificar el límite. El año pasado era una espiral negativa en la que entraban los pilotos porque tienes un coche difícil en carrera, entonces sobreconduces para compensar que el coche es difícil. Como el coche va sobreconduciendo, calienta más los neumáticos, como no eres capaz de identificar el límite y encima vas sobreconduciendo, ¡pum! Accidentes como los que tuvo Leclerc en Miami, por ejemplo. O, no quiero hablar solo de Leclerc, a Carlos Sainz también le vimos algún que otro accidente en el año 2022 y en el año 2023 por esa falta de consistencia del monoplaza. Este año el coche es diferente en ese sentido. Lo que dice Frédéric Vasseur es que el año pasado, y esto me parece que es el resumen perfecto del monoplaza de 2024 de Ferrari, el año pasado estábamos en modo supervivencia porque matabas los neumáticos muy rápido. ¿Toda alegría? ¿Todo bien en Ferrari? No exactamente, porque todo tiene un coste y este año el Ferrari es más dócil con los neumáticos, es más predecible, gestiona mejor las temperaturas en carrera. ¿Y eso qué significa? Que es un coche menos explosivo y que es un coche que los sábados, por tanto, ha perdido un puntito de rendimiento. No demasiado, y eso es lo que me sorprende, que Ferrari ha encontrado un equilibrio muy bueno entre tener un coche que cuida muy bien los neumáticos el domingo, que resulta más fácil de pilotar para los pilotos y que, sin embargo, no acaba de lastrar por completo el rendimiento del sábado. Ok, no ha habido poles de momento, pero se han rozado. Leclerc tenía que haber cerrado su vuelta en Bahrein y habría sido pole porque Verstappen hizo la primera posición igualando el mejor tiempo de Leclerc en Q2. Ahí había margen. Si no hubiera cometido Carlos un error en las últimas curvas del Gran Premio de Australia, esas 100 milésimas más o menos que tenía de diferencia contra Verstappen para la pole, las habría conseguido y habría sido pole también para Ferrari. Pero obviamente están quizá un pasito por detrás en esa explosividad que tenía el coche el sábado en este año. Dicho lo cual, a mí me parece que son las condiciones perfectas. Los puntos se reparten el domingo. El coche no es que digas termina quinto, termina décimo en clasificación, como el Ferrari de 2012, y pone contra las cuerdas a los pilotos que tienen luego que remontar un montón para el domingo y por tanto generas más calor en los neumáticos y entras en esa espiral negativa, sino que el coche te permite, lo hemos visto, salir en primera línea o si no en segunda línea y puedes luchar con él. Entonces, de momento, para mí, el Ferrari no es el mejor coche, porque es más completo el Red Bull todavía. Es segundo coche, claramente, y es un salto adelante bestial respecto al año pasado. Nunca pensé que iba a decir esto, y en la vida rectificar es de sabios, pero quizás sí que fue buena decisión prescindir de Mattia Binotto y prescindir del concepto Binotto, porque con un monoplaza más normal este año, con un concepto de pontones, con un concepto de coche más normal esta temporada, el Ferrari chuta. El Ferrari tira y las cosas incluso parece que están hasta bien dentro del equipo, más allá del temita Carlos y la rescisión de su contrato para el año que viene y la llegada de Hamilton. Pero realmente Ferrari parece que ha dado en el clavo, el coche está en su sitio, el equipo de momento está en su sitio, Carlos se ha encontrado con este coche y el paso adelante es absolutamente bestial. De la misma forma que el paso atrás es bestial, pero no desde el año pasado, sino desde que empezó este reglamento de la era del efecto suelo. Para Mercedes, están muy perdidos. Mercedes está increíblemente perdidos. Increíblemente perdidos, chicos. Es el peor inicio de Mercedes desde el año 2012, con 26 puntos en las 3 primeras carreras en el campeonato de constructores. Avería de Hamilton incluida en el Gran Premio de Australia. Me podríais decir, Jorge, no seas ventajista, porque Russell se salió y por eso el doble cero de Mercedes en Australia. Os lo compro perfectamente, pero recordemos, Russell se sale yendo séptimo. Estaba luchando con Fernando, que estaba sexto. El botín de puntos de Mercedes habría sido muy poquito en Australia y ya os digo, desde el año 2012 Mercedes no tenía más de 26 puntos en las 3 primeras carreras de la temporada. Hamilton, de hecho, fue súper vocal al final del Gran Premio de Australia y dijo que es el peor inicio de año que ha tenido desde 2009. Y para la gente que lleve siguiendo la Fórmula 1 más tiempo, ese McLaren Mercedes, mejor dicho, de 2009, era un hierro. Era un hierro de campeonato lo que conducía Hamilton ahí. Son muy duras las declaraciones de Hamilton. En Australia iban a utilizar los entrenamientos libres para hacer experimentos. Las cosas no salieron. El coche estaba absolutamente perdido. Y yo quiero volver otra vez a reincorporar ese vídeo que tenemos subido en el canal de Twitch de YouTube de soymotor.com de si es mejor opción Mercedes o Aston Martin, porque de momento las 3 primeras carreras a mí me dan muchas dudas. Sabemos que es Mercedes y que se puede recuperar, pero ojo, ojo, porque están muy perdidos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las debilidades de este coche después de 3 carreras de análisis? Pues primero que el bouncing ha vuelto, el rebote ha regresado, cuando juegan con las alturas el coche roza demasiado, rebota y pierden muchísimo, sobre todo en curvas rápidas. Se hablaba en Jeddah, en el Gran Premio de Arabia Saudí,
que estaban cediendo entre una décima o más de una décima en la sección de curvas rápidas que iba entre las curvas 7 y 10, que es esa parte serpenteante donde, por ejemplo, se dio el accidente Mick Schumacher en el año 2022. Y aparte del bouncing, ha hablado James Allison después del Gran Premio de Australia, que lo que me gusta de Mercedes es que suelen ser bastante honestos y que dan ese debrief técnico muy extenso que para los frikis de la técnica como yo nos encanta leer. Y ha hablado James Allison, el director técnico del equipo, y ha dicho que aparte del tema del bouncing, hay otro problema que empiezan a correlacionar, que empiezan a encontrar con el Mercedes de este año, que es un problema con temperaturas altas. Cito textualmente a James Allison: empezamos a ver un patrón emerger en la mayoría de fines de semana en los que tenemos un periodo donde nos sentimos con confianza, pero en las sesiones importantes se nos escapa de las manos. Es decir, os lo traduzco yo, durante los entrenamientos libres, muy bien el Mercedes, en cuanto llega la clasificación y llega la carrera, la cosa se hunde. ¿Cuál es el leitmotiv de ambas? ¿Qué tienen en común la clasificación y la carrera de un Gran Premio de Fórmula 1? Que se celebran a las 3 de la tarde. Sí, ¿y eso qué significa? Que es el momento con la temperatura más alta de todo el fin de semana. Y es lo que explica el propio James Allison. Si intentamos identificar ese patrón, dice Allison, quizá la mejor correlación que encontramos es que nuestra competitividad cae cuando la pista está más caliente, cuando sube la temperatura del día y con ello la temperatura de los neumáticos junto con la pista. Es decir, Mercedes, además del problema del bouncing, tiene un problema claro de temperaturas. Y vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre con esa curva rápida, sobre todo porque Suzuka, que es el próximo Gran Premio, está plagado de curvas rápidas, especialmente el primer parcial, pero si luego nos vamos a la doble de Degner, si nos vamos al Spoon, si nos vamos a 130R, aunque esa se hace a tope, puede ser un absoluto drama. De verdad, Mercedes en Japón esta semana puede ser un absoluto drama. Y aparte de todo eso, el tema de las temperaturas, porque estamos en abril, primavera japonesa, recordemos que Japón solía ser en octubre y por tanto las temperaturas caían más. De hecho, solía caer en época de monzón y no era extraño tener lluvia. Ahora en abril, cuidado con Mercedes en Japón, porque puede ser absolutamente terrible, a no ser que lo corrijan. ¿Lo pueden corregir? Pues eso es lo peor, eso es lo que más miedo me da de las declaraciones de Allison, porque no lo saben. No saben si tienen las herramientas para corregirlo. Dice James Allison que obviamente cuando tienes este tipo de problemas de temperaturas, cuando lo tienes identificado, una vez tienes pormenorizado y señalado correctamente cuál es el problema, puedes intentar corregirlo con herramientas de setup para que haya un mejor equilibrio de temperatura entre el neumático delantero y el neumático trasero. Es decir, puedes intentar a lo mejor poner unas suspensiones un poquito más blandas que sean menos agresivas con los neumáticos, puedes cambiar barras de torsión, puedes jugar a lo mejor también un poquito con la incidencia de las alas para jugar con el derrapaje y también para que haya más calentamiento, menos calentamiento. Pero claro, si las herramientas de desarrollo no son suficientes, dice Allison, pues ahí es donde se pone la cosa complicada y donde hay que volver a fábrica. Y ahora mismo no lo saben. Mercedes no lo sabe, esto es lo peor de todo. Mercedes no sabe si tiene en el coche actual, con el coche actual, las herramientas de setup suficientes como para poder paliar esos problemas de rebote y esos problemas de temperatura. Si no las tienen, ya os digo yo qué es lo que va a pasar, que habrá que esperar a la Emilia-Romagna, a la primera actualización del coche, a la primera actualización fuerte me refiero, y a ver si con esa actualización, con un poquito de suerte, pues el Mercedes es capaz de encontrar un rumbo que suelen encontrar a mitad y final de temporada, pero que de momento este año les está costando bastante. Hemos hecho el análisis de Red Bull, hemos hecho el análisis de Ferrari, hemos hecho el análisis de Mercedes y yo, con todas las declaraciones que ha habido, quiero hacer también el análisis de lo que nos interesa un poquito, ¿no? Al público también hispanohablante, que es el análisis del equipo Aston Martin, que no quiero decir que haya dado un paso atrás, ¿ok? Es un cambio de... tampoco un cambio de concepto, es un concepto más exacerbado, el del coche de este año, y por tanto se tienen que adaptar también a lo que ellos han dicho que es una construcción con una buena base para desarrollar en el futuro. Lo que sí que tenemos claro, después de estas 3 primeras carreras, es que el Aston Martin de este año tiene un comportamiento radicalmente opuesto, radicalmente diferente al del coche del año pasado. El AMR 24 es un coche de sábados, no un coche de domingos, es un coche de sábados. ¿Cuáles son las fortalezas del Aston Martin respecto a su predecesor? Pues que es mejor en clasificación. Es un coche claramente mejor en clasificación. ¿Por qué? Porque lleva los neumáticos a temperatura mucho más rápido. El principal problema que tiene cualquier equipo es que los neumáticos en clasificación necesitas encenderlos muy rápido. ¿Por qué? Porque en clasificación se trata de encontrar el momento adecuado de pista con tu momento adecuado de gasolina y mapa de motor con el momento adecuado de temperatura perfecta. Eso básicamente suele ser pues, el último intento de Q3, ¿no? Es cuando la pista está más engomada, cuando la temperatura está más alta para los neumáticos y cuando además tienes menos coches en pista por el aire sucio y tú ya has subido el motor al máximo. ¿Por qué tienes siempre que tener rapidez de calentamiento en los neumáticos para la clasificación?
clasificación, porque si resulta que necesitas 2 vueltas o X vueltas de preparación para meter temperatura a los neumáticos antes de llegar a ese punto óptimo, tienes que salir con más gasolina, el neumático, una vez lo has calentado, está en la ventana óptima, pero ya no tiene tanta goma como al principio de su stint, al principio de su vida útil. Entonces, lo ideal es decir, pongo el coche en pista, salgo, hago una vuelta, están encendidos, están perfectos los neumáticos y ahí clavo la vuelta de clasificación. ¿Eso significa que Aston Martin tendría que ser pole? No, porque el coche tiene que funcionar bien y obviamente tienes otros coches como un Ferrari o como un Red Bull mejor, que funciona mejor. Por tanto, ahí no es solamente cuestión de el neumático lo enciende muy rápido, ya está todo solucionado. No está todo solucionado. Pero sí que es una cosa buena para el sábado, que ellos pueden llevar muy rápido el neumático a su ventana de temperatura óptima, que lo calientan muy rápido. ¿Cuál es el problema? Que para la carrera eso no viene tan bien. Entro ahí ahora en un momento, ¿vale? Termino con las fortalezas de Aston Martin. Lo dicho, que puede llevar el neumático a temperatura muy rápido y que además el DRS ha ganado mucho en efectividad. Es una cosa en la que querían trabajar en Aston y es algo que de momento se ha conseguido. Se hablaba en algunos medios de comunicación, analizando datos de las primeras carreras, que la ventaja podía ser de 0,9 o 1 segundo respecto al coche de 2023 en ciertos momentos con esa optimización del DRS. Lo cual a mí me parecen buenas noticias, sobre todo porque Aston Martin había dicho, este año tenemos que paliar los problemas que tuvo el coche del año pasado. Uno de los grandes problemas era el drag y la optimización del uso del DRS. ¿Okay? De momento DRS funciona bien. Otro de los problemas fueron evoluciones. No entraron como deberían. A ver qué es lo que va a pasar cuando entre la primera gran evolución de este coche, que de momento todavía no ha pasado. Solo han sido microcambios, cosas muy pequeñitas, detalles mínimos en los alerones y en algunas cositas del coche. Como digo, esas son las fortalezas, ¿no? Entonces, buen calentamiento de los neumáticos y mejor efectividad del DRS. ¿Cuáles son las debilidades? Pues que se calientan demasiado los neumáticos. Que el coche calienta muy bien los neumáticos, demasiado bien. Y eso para el domingo es un problema. Bien para la quali, mal para la carrera. Es un coche que lo hace bien en clasificación, pero como dice Fernando Alonso, ese buen hacer de clasificación, palabras textuales de Fernando, lo pagas el domingo en la carrera porque pierdes los neumáticos del coche. Eso sí, hemos visto que el desgaste se ha reducido desde la primera carrera, al menos ese brote verde que da Fernando también en sus declaraciones, de que el desgaste de los neumáticos al menos ha sido un poquito mejor desde que el coche empezó en Bahrein, desde que se puso por primera vez en pista en los test, hasta el final de este Gran Premio de Australia, aunque todavía queda trabajo por hacer ahí. Dice Stroll también que entre los del top 4 nuestros neumáticos se están deteriorando mucho, los neumáticos de Aston Martin. El coche de este año requiere un estilo de conducción diferente para sacarle el máximo. Lo que se puede ver también por los datos es que este Aston Martin de este año es un coche que va mejor en curva rápida que en curva lenta, y eso pueden ser buenas noticias, por ejemplo, para la clasificación de Suzuka, porque sabemos que la curva rápida es la base fundamental del circuito al que vamos a ir a continuación, del próximo circuito del calendario de Fórmula 1, pero uno de los problemas también que tiene el Aston Martin de este año es que sufre inestabilidad en el tren delantero, y es una cosa que podrías corregir con setup o con aerodinámica. Si el coche es inestable en el tren delantero, a lo mejor lo que puedes hacer es meterle mucho a la delantera para que agarre más ahí, pero eso juega con la trasera. O sea, al final tienes que hacer... son dos vasos comunicantes, ¿no? La transferencia de masas y los puntos aerodinámicos del coche. Si pones mucha aero delante, si el coche agarra mucho de delante, de atrás se te mueve mucho. Si el coche agarra mucho de detrás, de delante es demasiado inestable y es perezoso y es un virador. Entonces tienes que encontrar ese límite y es un poco lo que está intentando hacer el equipo Aston Martin. Pero como resumen eso, bien en clasificación, mal en carrera por el tema del calentamiento de los neumáticos y por el tema de la efectividad del DRS, que es una cosa que le podría venir bien a Aston Martin en carrera, pero para que el DRS sea efectivo tienes que estar a menos de un segundo del coche de delante, y es una cosa que de momento no está pasando. El Aston Martin, Fernando Alonso, y lo confirmamos en el pasado Gran Premio de Australia, es un coche ahora mismo más para correr a la defensiva, como un antiguo Ferrari, que un coche para poder atacar a los de delante, y solo la magia de Fernando, como pasó con Russell, te permite rascar posiciones como esa sexta plaza, que en condiciones normales parece que ahora no es del todo real para lo que es este coche. ¿Y cuándo va a terminar todo esto? ¿O cuándo va a cambiar, sobre todo, más que terminar? Pues con las mejoras. De momento, lo que hemos tenido en los equipos, salvo el Bisha Kasha, por ejemplo, que ha tenido un alerón trasero nuevo, y a la espera de lo que se vaya descubriendo y de lo que se vaya filtrando y de lo que vayamos sabiendo de cara a Suzuka, han sido mini mejoras, y eso es normal. Al final, la mayoría del material que se está utilizando ahora es material que se envió después de los test de pretemporada, porque obviamente estamos en la gira asiática, y ese material pues se le pueden
incorporar ciertos elementos como los cambios mínimos que tenía Aston Martin en el alerón delantero en Australia o los que tenía también en los deflectores que había encima de las ruedas en Arabia Saudí, pero aparte de eso, no sé, suelo nuevo, pontón nuevo, cosas muy grandes. Todavía no llegan, ¿por qué? Porque los equipos hacen estos estudios a principio de temporada en diferentes circuitos, correlacionan con lo que ellos tienen en el simulador y los túneles del viento, y una vez has correlacionado la pieza, mandas correcciones, fabricas la nueva pieza y luego la envías. Por eso todos los equipos, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren también, están hablando todos de que el Gran Premio de la Emilia-Romagna, el primero que vamos a tener en suelo europeo, igual que el año pasado, si no hubiera sido porque se suspendió por el tema de las lluvias, va a ser el Gran Premio donde se introduzcan los primeros grandes paquetes de actualizaciones, que en el fondo es lo que pasaba antes con la Fórmula 1. Antes era el Gran Premio de España, carrera 5, carrera 6 del calendario, ahora Emilia-Romagna, si no me falla la memoria, es la carrera 8, pero cuando tienes la primera carrera en suelo europeo, ya los equipos han estudiado, han fabricado las piezas, ¡pum!, y lo meten, y luego tienes un segundo paquete de mejoras a final de la gira europea o después del verano, coincidiendo con Spa Italia más o menos, antes de la gira asiática, y luego a lo mejor para el final de la gira asiática tienes un tercer pack de mejoras grandes, como por ejemplo hizo el año pasado Aston Martin, que en ese caso fue muy claro, porque Aston mete las primeras mejoras en el Gran Premio de España, con ese alerón delantero nuevo del que se habló tanto, igual que Ferrari, que en el Gran Premio de España precisamente quitó esas bañeritas y puso un pontón un poco más normal. ¿Por qué lo hicieron en España? Porque se suspendió Emilia-Romagna, que era el circuito donde se iba a hacer. Luego entró Mónaco, pero en Mónaco no metes mejoras porque es un circuito extremadamente raro, salvo Mercedes, que sí que cambió las suspensiones y metió los pontones en Mónaco del año pasado, y aprovechas Montmeló, que es un sitio que tienes muy por la mano porque has rodado mucho ahí, y metes ahí las mejoras para ver que funcionan perfectamente. Luego Aston Martin, la segunda mejora la metió en Zandvoort, que fue justo después del parón veraniego, como estábamos diciendo, y luego la tercera mejora la metió en Austin, que es un poco después de la gira asiática, ya en octubre-noviembre. Antaño, cuando yo empezaba a ver Fórmula 1 en 2005, 2006, tal, gira asiática hacías muy poquito, pero porque te quedaban 3 carreras. Y luego sí que hay, o solía haber al menos, un deadline en los equipos de Fórmula 1 no escrito, que era Singapur, que son 2-3 carreras después del parón veraniego, cuando ya has metido el segundo paquete de actualizaciones y ves cómo funciona el coche con ese paquete. Y en Singapur los equipos solían decir, ok, ¿funciona bien? Seguimos evolucionando. ¿Ha funcionado mal? Paramos el desarrollo del coche de este año y ya nos centramos 100% en el desarrollo del 25. Sabemos que esto puede ser más exacerbado este año todavía porque en 2025, el 1 de enero de 2025, se abre la veda para que los equipos trabajen en el coche de 2026. Y todos lo van a hacer. Entonces, esperemos que, tal y como terminen esta temporada, no digo que sea igual que como empiecen en el 26, pero cambios de conceptos como el de Red Bull cambiando sus pontones, Aston Martin haciendo más agresivo el concepto del año pasado, Ferrari cambiando por completo su coche, Mercedes cambiando por completo su coche, el año que viene no lo vamos a ver. Entonces, como terminen este año y como vayan las evoluciones este año, va a ser determinante para la temporada 2025 y por eso también hay que estar muy pendientes a lo que pase en los próximos grandes premios, pero sobre todo al Emilia-Romagna y a ver cómo funcionan esas actualizaciones y seguir ojeando y seguir examinando si es verdad o es mentira lo que nos dijo Aston Martin, por ejemplo, de que este año el coche iba a ser una mejor base para evoluciones. En Emilia-Romagna, el primer examen.